Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Roberto Alejos Podcast. Ya saben lo que les voy a decir. No se vale que no se suscriba. Si usted por primera vez nos está viendo y no se ha suscrito, que no presione ahí la campanita para que le avise, que se prepare una tacita de café si lo está viendo en su casa. Y sobre todo, no se vale que no lo comparta con sus compañeros, con sus amigos y familiares para que nos den sus opiniones. Hoy, especialmente quiero decirles, no se vale que no lleguen al club de lectura con Alfonso Portillo este 13 de mayo en Sofos y que no participen de nuestras actividades que vamos a estar anunciando, actividades de aniversario. Mayo es el mes del aniversario de Roberto Alejos Podcast y vamos a estar con buenos temas, con regalos, cursos, como hemos hecho otras veces, y con un evento muy especial para celebrar, además del aniversario de la Constitución, que ustedes saben que lo celebramos y tratamos de unirlo al podcast. Esta semana, vamos a hacer análisis de coyuntura solitos, porque hay muchísimos temas que la población quisiera que platicáramos y que analizáramos. Por ejemplo, ¿por qué a pesar del subsidio sigue alto el precio del combustible? ¿Qué es eso del YUSI? ¿Por qué el Congreso de la República quiere aprobar una ley quitando el impuesto del YUSI? Lo cual la gente lo ve con muy buenos ojos, dice que contenta, me pongo a ver que hay un impuesto menos, pero las municipalidades pagarían muy caro el tema. Vamos a hablar, la gente está preguntando temas como la ley del MP, por qué ahora sí va, la ley de lavado, hay muchísimos temas que tratar, pero sobre todo se paró la elección del rector de la Universidad de San Carlos. Ese bandido no las tiene de todas a su favor todavía, un juzgado le pagó el proceso, pero ahí estamos viendo temas como la ley de puertos, por qué no pasa la ley de lavados. Sin embargo, lo que la mayoría quiere ver, y es de lo que vamos a hablar con mucho énfasis antes de tratar los demás temas, es ya hay fiscal general de la nación, fiscal jefe del Ministerio Público. ¿Quién es el nuevo fiscal? ¿Cómo fue nombrado? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y qué podemos esperar de él? Así que quédese aquí, en este canal. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, por fin. Ya hay fiscal general de la nación, jefe del Ministerio Público. Ya terminó el proceso. Finalmente, después de tantos problemas, de tantas expectativas, el presidente Bernardo Arévalo, en una conferencia de prensa, dio a conocer quién va a ser el sucesor de doña Consuelo. Platiquemos un poco del proceso y por qué creemos que se llegó a esta decisión final. ¿Por qué se le eligió a él en primer lugar? La verdad es que antes nosotros los constituyentes no teníamos este proceso de comisiones de postulación, ni se le entregaba una lista al presidente de la República. El Procurador General de la Nación y el Ministerio Público eran la misma cosa, por decirlo de palabras chapinas. No había esa separación de esos dos cargos y el presidente de la República lo nombraba y el presidente de la República lo podía quitar. No había comisiones de postulación, como mencioné antes, mucho menos candidaturas, era quien él quería. En las reformas del 93, esas reformas constitucionales que hemos criticado tanto, se cambió. Y entonces la Procuraduría General de la Nación, que prácticamente es el abogado del presidente, el abogado del país, de decirlo de alguna manera, se quedó, por un lado, lo nombra el presidente de la República y se va a quedar en funciones el tiempo que el presidente de la República decida y quiera. Y se separó el cargo del Ministerio Público. Prácticamente se creó el Ministerio Público, ¿verdad? El jefe del Ministerio Público, fiscal general de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, que se convierte en la parte que lleva todo lo penal. Toda la persecución penal es la que tiene a su cargo. Ramsés Cuesta se llamó el primer fiscal general de la Nación, nombrado por Ramiro de León Carpio después de las reformas de 1993. Ahí nacen las comisiones de postulación. Estas comisiones de postulación
que hemos hablado de ellas casi todo el año, de cómo nacieron, porque en las reformas del 93 nacen, pero es hasta que yo llego a la presidencia del Congreso en que se aprueba la ley de las comisiones de postulación. La ley de las comisiones de postulación lo que busca es que todo lo que la comisión realice sea transparente. Y por eso es que nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo. Y prácticamente nos damos cuenta desde antes, cómo nombran a cada representante de las universidades privadas, cómo se elige al representante del colegio de abogados, en fin, todo ese proceso que lo fuimos discutiendo, vimos cómo lo fueron tratando de entorpecer, cómo fueron tratando de parar, cómo estuvimos aquí denunciando que el equipo de doña Consuelo Porras hacía de todo para que la elección no se llevara a cabo o para que se eligiera a alguien, sino un tercer periodo de doña Consuelo, a alguien relacionado con ella. Finalmente las comisiones de postulación tomaron posesión. Ahí está la presidenta del Colegio de Abogados, es quien preside la comisión de postulación, y vamos a tratar de explicarles cómo funciona y por qué es que al final el presidente Arévalo para eligiendo, designando a la persona que designó como fiscal general de la nación. Y es que primero se vuelve un problema quiénes van a ser los representantes de las universidades privadas, porque no todos los representantes de las universidades privadas quieren formar parte de las comisiones de postulación. También les ponen trampas y juicios, se hacen de todo para que algunos no participen, se meten protestas que porque es pastor o porque es sacerdote no puede formar parte de la comisión de postulación, por ejemplo. Y así hemos ido encontrando una especie de trampas para ir integrando las comisiones de postulación. Y eso de alguna manera se convierte en algo infuncional, poco práctico, pero además en la realidad, cuando finalmente queda integrada la comisión, dependemos totalmente de la comisión y los acuerdos a los que ellos lleguen. Por ejemplo, la comisión de postulación hace una tabla de gradación en donde le va poniendo punteos a todos los candidatos. Entonces, el primer paso es que las personas interesadas que creen que llenan los requisitos presentan sus expedientes y la comisión de postulación empieza una depuración. Empieza a ver si realmente cumple los requisitos esenciales que manda la ley, la edad, el tiempo de estar en el ejercicio profesional, sus antecedentes penales, policíacos, si tiene carnet de colegiado, si está al día en el colegio de abogados y notarios, en fin, todos los requisitos que exige la ley, y de lo contrario los van sacando de la lista. Cuando tienen algún problema que es fácil de corregir, pues les dan tiempo para que lo corrijan y no lo descalifican de una vez. Pero ahí es donde la comisión tiene su primera actuación. La segunda actuación es que la comisión aprueba una tabla que va dando un punteo y dice fulanito de tal, le vamos a dar tantos puntos por eso, tantos puntos por esto y tantos puntos por eso. Y hablemos la realidad. Esa tabla cambia cada vez que se va a elegir fiscal. Cambia la tabla para elegir al Tribunal Supremo Electoral, fue terrible, porque usan esa tabla para dejar afuera a quienes no les convienen, a quienes están dominando la comisión de postulación. Y fíjense ustedes que vamos a poder ir viendo aquí algunos temas como por ejemplo cuántos puntos le dan a la práctica profesional, y eso les sirvió para poder dejar fuera algunos candidatos. De manera que esta tabla de gradación, digamos que le da punteos por el hecho de su formación académica. Si es abogado, que tiene que ser unos requisitos, pero si tiene una maestría, que si tiene un doctorado, que si ha sido catedrático, que si ha escrito libros, y ahí le van dando un punteo. Pero el punteo más grande lo tiene el ejercicio de la profesión. El ejercicio de la profesión, esta comisión de postulación le dio 70 puntos al ejercicio de la profesión. De esa manera, automáticamente dejaron a quien sabíamos todos públicamente que era el preferido del presidente de la República, que era su actual ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación, fíjense ustedes, este tema interesante, y lo voy a usar como un ejemplo, más que como una crítica. Él tiene una carrera como funcionario judicial, ¿verdad? Ha sido juez, magistrado de sala y ha estado en varios cargos relacionados con el tema judicial, con el tema de la administración de justicia.
nunca ha ejercido como abogado y notario en un bufete particular y por lo tanto no se había ido a inscribir a la Corte Suprema de Justicia, que es un requisito que no está en la ley, pero que es una costumbre. Esta comisión de postulación dijo: vamos a contar los servicios profesionales a partir del momento en que se inscribió en la Corte Suprema de Justicia, la persona. Eso dejó automáticamente afuera, con 0 puntos al ministro de Gobernación. De esa forma se fueron escabechando, porque sí hay que decirlo, a los candidatos que no convenían y fueron encontrando a través de los puntos cómo les iban restando puntos y restando puntos, porque tenían que llegar a un mínimo de 75 puntos para que los pudieran tomar en cuenta y votar por ellos para realizar la primera lista, que era una lista de 12 personas. Fueron tan duros en la lista que la primera lista no llegó a 12 personas arriba de los 75 puntos. Hubo que bajarla a 70 puntos y volver a votar para poder hacer la lista de 12 personas. Otro tema. Ya la lista de 12 personas realizada, ya la lista de 12 personas existente, entonces vuelven a votar para elegir 6 de esos 12. Y esos 6 son los que le van a enviar al presidente de la República. Ahí, cuando hicieron la votación, también se pusieron de acuerdo para ir sacando a las personas que no convenían. Dejaron fuera a una persona que también creían ellos que era de las favoritas del presidente, pero que tenía un currículum demasiado izquierda, demasiado lo que antes pudo haber sido CICIG, que la dejaron fuera de la lista de los 6 en común acuerdo. Después, digamos, dentro de ese tema, de la lista de los 6 no pasaba nadie y la fueron haciendo de esa manera. Alguien presentó un amparo y tuvieron que volver a repetir la lista. Al fin tienen 6, en donde queda allá afuera estas 2 o 3 personas que podrían haber sido las preferidas del presidente, las que él hubiera querido escoger, y de esas 6 todavía se mete un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, la Corte vuelve a pedir que se repita inmediatamente la votación y dejan fuera a una candidata que había sido parte de la CICIG o que había formado parte de los juicios relacionados con aquella época histórica de este país. Y vuelven a hacer la lista de 6 donde ya tampoco va ella. De tal manera que le llega al presidente una lista de 6 personas donde las personas que se estuvieron mencionando como posibles candidatos fuertes para el presidente de la República ya no van. Y dentro de esos 6 tiene que escoger el presidente. Y dentro de esos 6 que escoge el presidente, digamos, después de todo ese proceso, el presidente tiene que preguntarle a la comisión de postulación si todavía hay algún tipo de recursos, algún tipo de impugnaciones antes de que le entreguen la lista para que él no pueda de alguna manera escoger y que después impugnen a la persona que él escogió. Hay un montón de recursos, por decirle una palabra muy chapina, en la Corte de Constitucionalidad que la Corte nunca entró a ver, que la Corte no los resolvió. El Ministerio Público todavía le mandó a pedir información a la Comisión de Postulación el día en que el presidente de la República iba a elegir. Lo cierto es que le mandan la lista de 6 personas al presidente de la República y le mandan a decir que ya no hay impugnaciones y ahí automáticamente la comisión de postulación queda disuelta y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ya ahorita cualquier recurso, cualquier impugnación, cualquier acto contra la comisión ya no cabe porque la comisión ya cumplió con su trabajo, por lo tanto la comisión ya no existe. El presidente entonces tiene que elegir de 6 candidatos donde iba de todo un poco. Personas con experiencia en el Ministerio Público, una persona que creímos que iba a estar probablemente entre los finalistas o estuvo entre los finalistas por su experiencia en la carrera y porque también estuvo en muchas partes del Ministerio Público, una funcionaria muy relacionada con el gobierno de Jimmy Morales que tuvo mucho que ver en la salida de la CICIG, en fin, y iba esta persona que finalmente fue electa por el presidente de la República. Estamos hablando de García Luna, el licenciado García Luna, que es quien realmente el presidente de la República elige como fiscal general de la nación. Ese es el título correcto, ¿verdad? Y lo que sucede es que resulta que de los 6 es el único
al que el presidente de la República conoce, porque no es ni siquiera una persona allegada a él. Es una persona que trabaja en la Procuraduría General de la Nación desde el año 2024. Por eso es que el presidente de alguna manera lo conoce, pero no es alguien del partido Semilla, no es alguien del equipo, el presidente no es alguien íntimamente relacionado con él. El presidente por eso decide a su estilo, que tenemos que reconocer el estilo del presidente, tenemos que aceptarlo ya, entrevistarse con los 6, entrevistarse con ellos, tener una plática en la que se hizo acompañar, y ya sabemos, de 2 de sus funcionarios, de los cuales inclusive uno de ellos era el ministro que fue candidato. Al final, en una conferencia de prensa, el presidente de la República nombra al licenciado García Luna. El licenciado García Luna pues es un abogado y notario, el título es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tomemos en cuenta que en ese gobierno los landivarianos pesan mucho. Es un tema que hay que tomarlo muy en cuenta. El presidente de la República siento que tiene una influencia muy grande en el tema de la Landívar. No lo estoy criticando, yo también soy landivariano, pero ese es uno de los temas. Él tiene una maestría de la Universidad de San Carlos, tiene un doctorado también de la Universidad de San Carlos en Derecho Penal, en el área penal, y ese es el tema. Su experiencia básicamente estuvo 2 décadas en el ejercicio del derecho guatemalteco, ¿verdad? Sus primeros puestos fue como juez de primera instancia, y esos fueron, estuvo de juez de paz penal, si no estoy mal, estuvo también de la primera instancia de lo penal, estuvo en el juzgado de Misco, es decir, él ha sido, inclusive estuvo magistrado vocal segundo de una sala regional mixta en la Corte de Apelaciones de Cobán, fue presidente de la Junta Disciplinaria del organismo judicial, en fin, su carrera es eminentemente judicial, una carrera de alguien que no tiene un pasado que se pueda ser juzgado más que en el tema de su carrera. Él ya había sido candidato en la pasada, apareció en la lista final de donde el doctor Yamatei, el presidente de la República, escogió a doña Consuelo para su reelección, de manera que no nació la idea ahorita de postularse, ya se había postulado la vez pasada. Acuérdense que la vez pasada también el presidente de la República estaba a punto de elegir al fiscal general de la Nación y la Corte de Constitucionalidad obligó a la Comisión de Postulación a que las personas con los punteos más altos fueran parte de la lista, y ahí es como entra doña Consuelo Porras a esa lista y el presidente la elige para un segundo periodo. Aquí lo cierto es que se va doña Consuelo. Después de 2 periodos de mucha crítica, doña Consuelo está condenada, por decirlo de alguna manera, por más de 40 países en el mundo por su relación con los tráficos de influencia, con el crimen organizado, sobre todo por temas de corrupción. Y esto la desprestigió muchísimo y se dedicó prácticamente a hacer una guerra contra todo el organismo internacional, contra todos los países amigos que la estaban permanentemente criticando, perdió la visa y se volvió una batalla campal que esperamos pare con la elección de García Luna como fiscal del Ministerio Público. ¿Qué es lo que se espera del nuevo fiscal general de la Nación? Número 1 es que haga reformas en el Ministerio Público. Lógicamente tendrá que cambiar al secretario del Ministerio Público, que es sumamente criticado. Tendrá que salir también don Curruchiche, el de la FESI, que estuvo en contra de todo el proceso de elecciones y estuvo en contra del partido de gobierno, en contra del presidente, metiendo ante juicios contra el Tribunal Supremo Electoral. Fue un dolor de cabeza y por lo menos este equipo que rodea al fiscal general debe ser cambiado de inmediato. Pero lo que el pueblo de Guatemala espera que ahora no se convierta en el otro lado de la balanza o del péndulo, que si yo soy ahora de derecha me paso a la izquierda, que si después soy de izquierda me paso a la derecha. Aquí el reto es muy grande para que el Ministerio Público se convierta en una institución objetiva, que aplique la ley como debe de ser y sobre todo
que meta los juicios en buen chapín, ¿verdad? Y persiga realmente que haya una verdadera persecución penal contra aquellos que realmente cometen delitos penales y no se meta a perseguir personas que son inocentes y que se meten a perseguirla por razones políticas. Lo que se espera es la despolitización del Ministerio Público, que es uno de los problemas más graves de este país. La profesionalización y sobre todo la objetividad de la administración de justicia y de la persecución penal, que es prácticamente la función principal del Ministerio Público. Así que ya hay fiscal, ya salimos de este tema. Yo no creo que hayan más recursos. La Corte Constitucional no creo que entre a conocer todo lo que presentaron ante ellos. Ya no hay materia. Tomará posesión el 17 de mayo como corresponde y como guatemaltecos en general lo que esperamos es eso, un cambio, pero un cambio para la neutralidad, la objetividad y sobre todo el fortalecimiento del Ministerio Público como institución. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Bueno, ya hablamos de Gabriel Estuardo García Luna, es el nombre completo del fiscal, de qué se espera de él en términos generales, pero la población ahora está con otros temas en la mente, ¿verdad? Porque, ¿por qué el combustible, a pesar de que hubo un subsidio bastante fuerte aprobado finalmente por el Congreso de la República, los precios siguen altos? Tenemos que hablar de ese tema, tenemos que hacer un análisis porque realmente eso afecta a la canasta básica, afecta realmente todos los precios. En algunos titulares de medios de comunicación hablan de que el aumento en el salario mínimo, que apenas van 2 aumentos por los 2 años que lleva el presidente de la República, que llegó a un 17%, 10 el primer año, 7% el segundo, más el aumento del precio del petróleo en términos generales, influye en la inflación. También la gente tiene en la boca el tema de qué alegre que va a desaparecer el impuesto del YUSI. Ya no le vamos a pagar a la municipalidad ese impuesto que pagamos por nuestra vivienda, por nuestra propiedad en términos generales. Sin embargo, hay que hacer el análisis de cuánto dinero pierden las municipalidades, porque las personas vamos a seguir exigiendo que la municipalidad haga obras, cumpla con su trabajo, pero no le vamos a pagar un impuesto tan grande que antes lo tenía el gobierno central y que se repartió entre todas las municipalidades para ir fortaleciendo la autonomía de las municipalidades. Ya el famoso Neto Brand salió fuertemente amenazando a los diputados y hay municipalidades, inclusive el lío que existía entre la capital y Santa Catarina Pinula era por el YUSI de esas empresas que estaban en el límite. También ahí ya salieron oponiéndose al tema y eso es algo que va a haber que tocar tarde o temprano. Algo que me llama la atención, porque fíjense ustedes que ya tenemos fiscal, ¿verdad? Ya hay un nuevo fiscal y ahora sí, el Congreso de la República mete la iniciativa de ley que el presidente de la República había estado pidiendo para reformar la ley del Ministerio Público para que el presidente de la República pueda destituir al fiscal general de la Nación. Ahora que doña Consuelo ya se va, ahora que Gabriel Estuardo García Luna es el nuevo fiscal, ahora el Congreso quiere aprobar la ley para poder quitarlo. Pues no se vale, ¿verdad? Y realmente, ¿por qué no lo hicieron antes? Aquí lo importante es que nunca debió haber pasado esa ley antes. No hay que legislar casuísticamente, no hay que legislar en favor o en contra de un sector determinado y ese es el tema que tenemos que tocar y que vamos a profundizar, ¿verdad? No ha pasado la ley de lavado de dinero, una ley exageradamente importante que nos puede sacar o nos puede meter a un listado de corrupción sumamente importante. ¿Por qué? Es que el Congreso de la República está entrampando tanto esta ley que hay una presión internacional para hacerlo. Vamos a tener que hablar de por qué no se aprueba la ley de puertos. Si algo esperamos nosotros que quede de este gobierno es ese manejo de los puertos del que tanto hemos hablado, del que tanto hemos entrevistado, ese convenio que se firmó con los Estados Unidos, para algunos aplaudido, para otros criticados, pero la ley, sin embargo, no se aprueba. Se espera en cualquier momento una serie de leyes ambientales,
pero se ha anunciado ya con fuerza la ley de aguas. Es un tema que vamos a tocar profundamente porque ya viene ese proyecto, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, vamos a tener que seguir hablando de comisiones de postulación porque falta elegir al Contralor General de Cuentas, a ese hombre que si no entrega un finiquito, uno no puede ser candidato a nada. Ese es un proceso que ya viene y que vamos a tener que tocar. Y hay que seguir hablando de la Universidad de San Carlos. No es nada personal, es institucional, pero un juzgado tiene detenido ahorita el proceso, de manera de que todavía el rector de la San Carlos y su fraude todavía no son un hecho consumado y lo vamos a tener que tocar. Tenemos también que hablar de la antigua Guatemala. Vamos a tener aquí de invitado al director del INGUAT. Le vamos a poder preguntar a él más temas que siguen llegando y más quejas que nos siguen llegando sobre el problema de la antigua, de por qué es que no actuamos varios ministerios que deberían de actuar. Vamos a preguntarle si eso es realidad y esperamos que algún día logre venir el señor alcalde para que haga uso de ese derecho de respuesta. La verdad que hay muchísimos temas sumados a los temas que van a salir en nuestro aniversario, sumado a Imetra, que lo tenemos un poquito abandonado mientras termina de colocar los semáforos inteligentes y mientras aparece ahí un poquito más el tema aéreo, pero el club de lectura y todo lo que viene, no se vale que se lo pierda, no se vale que no participe, pero sobre todo no se vale que no se suscriba. Vamos a tener premios, algunos reconocimientos, rifas, en fin, para quienes se suscriban. Así que si usted no se ha suscrito, suscríbase, porque en serio no se vale que no nos haga comentarios, que no participe y que no se politice un poco, porque nos guste o no nos guste, la clase política es la que administra ese país, a quien nosotros que tenemos el poder le delegamos ese poder a través del voto. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que esto les sirva mucho y pues si usted se sintió ofendido, ya sabe, una tacita de café todo lo arregla. Nos vemos en el próximo capítulo.